Hola estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a abordar sobre los tipos de ángulos que podemos encontrar según la clasificación y la rotación de sus medidas. En esta ocasión nos vamos a referir a un ángulo que le vamos a llamar ángulos complementarios. Los ángulos complementarios resulta de sumar la medida de dos ángulos y esta suma debe ser equivalente al número 90. En la siguiente animación que te vamos a presentar, primero vamos a referirnos específicamente a estos tipos de ángulos y luego calcular el complemento de un ángulo. El problema dice que calculemos la medida del ángulo DAC. Cuando nosotros nombramos un ángulo con los extremos, recuerden que la letra que aparece en el centro representa el vértice de dicho ángulo. Por lo tanto, el vértice del ángulo en cuestión estaría en el ángulo recto o en el ángulo de 90 grados, tal y como aparece la figura en tu pantalla. En este caso, lo que nosotros vamos a encontrar es una parte de la rotación de dicho ángulo general, compuesto por los extremos B y C intersectados en el punto A, al cual le vamos a llamar un punto recto que equivale exactamente a 90 grados. A esos 90 grados tenemos una rotación de 30, tal y como aparece en la figura. Esta rotación de 30 representa los extremos B y D. Por lo tanto, vamos a indicar, según los datos de la figura, y expresar en forma de ecuación matemática lo siguiente, que la medida del ángulo con vértice en A y extremos B y D, le vamos a sumar el ángulo con vértice en A y extremos DC. La suma de dichos dos ángulos equivale exactamente a 90 grados. Y luego sustituimos los valores. El ángulo que nosotros andamos calculando sería el ángulo que tiene un vértice en A y sus extremos son los puntos D y C, a la cual le vamos a llamar la incógnita. El otro ángulo equivale al número 30. Luego vamos a utilizar un proceso que se llama transposición de términos, que lo abordamos en cursos anteriores para despejar el valor que deseamos encontrar. En este caso, el número 30 que está sumando al lado izquierdo de la igualdad pasaría a restar con el 90 que está al lado derecho. Si nosotros le restamos 30 al número 90, entonces calculamos la medida del ángulo DAC. Dicho ángulo tiene vértice en el punto A y equivale a 60 grados. Por lo tanto, vamos a indicar que la suma entre 30 y 60 equivale exactamente a 90 grados, que es lo que nosotros necesitamos verificar. Una vez que hemos calculado dicho valor, vamos a concluir de la siguiente manera, teniendo en cuenta que la clasificación de los ángulos que nosotros vamos a ir observando, la primera se refiere a ángulos complementarios. Si nosotros tenemos un eje que mide exactamente 90 grados, vamos a indicar tres elementos. Primero, que la suma de los dos ángulos equivale a 90. Segundo, que para calcular el ángulo A, vamos a restar el ángulo B a 90. Y para calcular el ángulo B, vamos a restar nosotros el ángulo A al valor de 90. En conclusión, diremos que el ángulo A es el complemento del ángulo B, o bien el ángulo B es el complemento del ángulo A. En el siguiente ejemplo vamos a poner en práctica nuestra conclusión, donde calculemos los complementos de un ángulo dado. Dice que dada la siguiente figura, vamos a encontrar primero el valor de A y luego el valor de B. En el ítem A, nuestra variable desconocida sería A. Por lo tanto, vamos a utilizar la segunda ecuación que aparece en la conclusión. Eso implica que A va a ser igual a 90 y al 90 le vamos a restar la rotación de B, que equivale a 40 grados. Al realizar la sustracción, nos quedaría entonces que la medida del ángulo A equivale a 50 grados. Por lo tanto, el complemento de 40 es 50. Recuerden que el complemento de un número equivale a la cantidad que sumada con él de exactamente 90 grados. En el ítem B vamos a calcular el ángulo B. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la ecuación número 3. En este caso, para calcular el ángulo B, sería restarle la rotación de A
al 90. Y nos quedaría de la siguiente manera. B es igual a 90 menos los 35 que tiene la medida de A. Si al 90 nosotros le restamos 35, nos quedaría en 55. Eso implica que el complemento de 35 equivale a 55 grados. O bien que el complemento de 55 serían los 35 grados. Y de esa manera hemos calculado ángulos complementarios, trabajándolo a partir de un ángulo recto de 90 grados. Ahora te invito a que en la página número 18 de tu cuaderno de actividades podamos trabajar el ejercicio número 73, donde en cada uno de los ítems nosotros vamos a calcular el valor del ángulo A, teniendo en cuenta que la suma de dos números equivale a 90 y a esos dos números les vamos a llamar ángulos complementarios. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos definido lo que son los ángulos complementarios y hemos trabajado en función de calcular el complemento de un número, definiendo entonces que la suma de dos ángulos equivale a 90 grados y a cada uno de ellos le vamos a llamar el complemento del otro. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Nos vemos. Hasta la próxima.